Empezamos, por lo tanto, con Manuel Carballal, estudió Tecnología Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional de La Coruña y posteriormente cursó estudios de Teología y Fotografía. Escritor, es autor de libros como El síndrome del maligno o Secuestrados por los ovnis, guionista de radio y televisión y ha realizado programas como En busca de los desconocidos en la televisión portuguesa o A noite das bandadas y Tras o silencio en televisión de Galicia, entre otros. Como se ve en mi gallego, bastante más. Reportero especializado, colabora habitualmente en publicaciones como Año Cero, Espacio Tiempo o Más Allá. Miembro de más de una veintena de asociaciones de investigación nacionales y extranjeras. Y tiene la palabra Manuel Carballal. Buenos días. Nos han pedido que definamos un poco nuestra postura hacia el fenómeno ovni. Yo me siento quizá un poco diferente, como siempre, sobre las cosas, porque a lo largo de todas las ponencias he ido tomando una serie de notas para plantearos después quizá una serie de reflexiones que a lo mejor nos pueden ser útiles a todos. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho y en otras muchas no, como todos los investigadores. En muchas ocasiones cuando vosotros venís a actos de este tipo y cuando nosotros vamos también a actos de este tipo al otro lado de la mesa, pues a veces pretendemos todos encontrar un consenso utópico en los investigadores y ese consenso no existe. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista distinto en función de sus investigaciones, de sus experiencias, de su propia personalidad, de sus opiniones, de su formación cultural, de su formación técnica también, y cada uno tiene una opinión distinta de lo que es el fenómeno ovni. Por eso pienso que la ufología ni es una ciencia ni lo será probablemente nunca, al menos si partimos del prejuicio de la hipótesis extraterrestre, es decir, esa hipótesis, la hipótesis de astronaves extraterrestres visitando nuestro mundo, atenta de alguna forma contra el dogma científico establecido. Hay una serie de limitaciones físicas, incluso una serie de limitaciones lógicas, que hacen incompatible la hipótesis extraterrestre con el hecho y la evidencia ovni, que es indiscutible, por otro lado. Por lo tanto, es muy difícil que la hipótesis extraterrestre o que el estudio de los platillos volantes extraterrestres sea una ciencia. Y si partimos del hecho de que los ovnis son un conjunto de fenómenos que tienen como común denominador el desplazamiento aéreo y la naturaleza desconocida para el observador, eso es un ovni, tendríamos que los casos de ovnis que han resultado globos sonda, nubes lenticulares o rayos globulares, etcétera, pertenecerían a la meteorología. Los ovnis que han resultado ser conjunciones astronómicas, bólidos, meteoritos, etcétera, pertenecerían a la astronomía. Los ovnis que han resultado ser una psicosis, una confusión colectiva, pertenecerían a la psicología. Es decir, la ufología como disciplina científica intrínseca es difícil de imaginar. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no implica que la ufología sea un hecho. A lo largo de esta semana se ha atacado mucho este curso acusándolo de no científico. Bueno, ¿y qué? Yo creo que puede tener el mismo nivel científico que los seminarios que se han estado celebrando en otras aulas sobre poesía, danza, sobre música, sobre cine. ¿Es el cine una ciencia? Pues no lo sé. ¿Ser taxista es una ciencia? Pues no lo sé, ni me preocupa tampoco demasiado. Es un hecho incuestionable, como lo es el fenómeno. Y además es importante. ¿Y por qué es importante? Desde el mismo momento en que un muchacho de 21 años se suicide en su casa o dos personas se echen a la vía del tren en Tarrasa y sean decapitadas por un tren porque creen que están en contacto con extraterrestres, el estudio de este fenómeno es importante. Desde el mismo momento en que científicos de gran talla se ha acusado, me hace gracia, a este curso de que no había científicos que diesen su opinión, por ello se creó una mesa redonda alternativa. Si un catedrático de física, si un meteorólogo, si un técnico en radares no son científicos, pues que basta, yo se lo vea. Yo no soy científico ni me preocupa tampoco demasiado. Me he perdido. Pero bueno, esto es importante. Por todo ello, por esos suicidios, desde el mismo momento en que científicos decían experimenten nuevas técnicas, usen su imaginación para buscar posibles sistemas de propulsión, traten de renovar los principios físicos ortodoxos, eso es la historia de la ciencia. Es importante que la motivación ovni o que el fenómeno ovni pueda motivar a los científicos a buscar nuevos descubrimientos.
Es importante que el fenómeno OVNI resulta trascendente emocionalmente para los testigos. La vida de muchísimas personas, incluida la mía, ha cambiado a raíz de la experiencia o el estudio del fenómeno OVNI, por lo tanto es importante. Es tan importante y tan discutible como la existencia de Dios. Yo no sé si la existencia de Dios es científica, no sé si la existencia de Dios se puede demostrar científicamente, ni me importa. Yo sé lo que pienso a ese respecto, tengo una opinión como tenéis todos, y no me preocupa demasiado si es científico o no. Es un hecho, subjetivo, pero un hecho. La diferencia con el fenómeno OVNI es que es un hecho objetivo. Los OVNIs existen y en eso hemos estado de acuerdo absolutamente todos, como esas cosas que vuelan desconocidas. Los OVNIs son un fenómeno físico, en muchos casos aparecen en nuestras pantallas de radar, dejan huellas, sobre esto había mucho que hablar, en nuestros sembrados, son fotografiables, son filmables, son físicos. Y en muchas ocasiones obedecen a un comportamiento inteligente, siguen a las flotas de nuestros aviones, mantienen intercambio de señales, hay comunicaciones, incluso curiosos incidentes de radio, de transmisiones de radio. Además, es un fenómeno inteligente, es un fenómeno real y por lo tanto merece ser estudiado científicamente, filosóficamente, lógicamente o de cualquiera de las formas que queramos. Habría que decir una cosa, y perdonadme que me meta por ahí como moderador, y soy fatal moderador por lo visto, pero como dicen que por alusiones se puede hablar de la meteorología. Yo quería decir algo que no se ha hecho todavía en este curso nunca. Un globo sonda no puede verse nunca, salvo que sea de día y esté nubladito, que lo hemos recién lanzado. De noche no tiene ninguna luz que se pueda ver. Y aquí estamos dos profesionales de la meteorología, uno como oyente y otro aquí sentado, que hemos comentado esto entre los dos. Yo llevo 27 años como profesional de la meteorología. He conocido informadores, observadores con 30 años de servicio, he hecho la encuesta entre todo el personal de meteorología que conozco en España. Nadie ha visto nunca un rayo en bola. Está descrito en los libros, pero ninguno hemos visto nunca un rayo en bola, ni ningún observador de meteorología. Sigo, que no tengo nada, tenía que decirlo. El siguiente ponente de esta mesa redonda es Bruno Cardeñosa Chao. Me he dejado la gafas de ver y estoy loco, no veo poquísimo, lo que me han calado por todos los brazos. Y es investigador de campo del fenómeno OVNI, participante en diversos congresos nacionales, ha realizado diferentes programas radiofónicos y colabora actualmente con algunas revistas especializadas como Más Allá, Espacio y Tiempo y Karma 7, además de un buen número de boletines no comerciales. Tiene la palabra Bruno Cardeñosa. Ante todo, muy buenas tardes o buenos días, según prefieran. Ya hemos pasado el mediodía. Yo no me voy a enrollar en presentaciones porque creo que hay bastantes cosas importantes que decir para hablar 5 o 7 minutos, que son los que... Antes de todo, yo lo que sí que quería hacer es una declaración de principios de lo que yo pienso del fenómeno OVNI, de lo que pienso después de una serie de investigaciones y una serie de trabajos. Para mí, el fenómeno OVNI es físico. Físico porque tenemos unas evidencias, tenemos huellas, tenemos fotografías, tenemos filmaciones, multitud de evidencias de que nos encontramos ante un fenómeno físico, real, sin entrar en el concepto filosófico de la realidad que nos podría llevar un curso ligeramente telescorial. Y después es un fenómeno inteligente, y este es el punto más importante de estas tres conclusiones, porque, y no me duelen prendas de decirlo, y aunque sea delante de los escépticos, para mí el fenómeno OVNI es inteligente y esa inteligencia no es terrestre. Con lo que no quiero decir que sean habitantes de otros mundos que nos están visitando, por lo menos en ese concepto, como se entiende ese tipo de hipótesis, ¿no? Esa inteligencia ante la que nos encontramos es asombrosamente absurda, asombrosamente desconcertante. Y esto lo vamos a ir viendo. A lo largo de estos últimos años habéis oído multitud de conferencias de este tipo hablar a los ufólogos, a los investigadores, de que el fenómeno OVNI es como un gran puzzle compuesto por multitud de piezas, y lo que hay que encontrar entre esas piezas es una pieza que nos ayude a recomponer el puzzle entero y poder presentar la solución al enigma, ¿no? Esto es muy difícil. Para algunos esta pieza ha sido los encuentros cercanos con humanoides o simplemente los encuentros cercanos. Para otros, los secuestrados, los abducidos, son la pieza clave del fenómeno. Para otros,
son los contactados, aquellas personas que dicen tener contactos con seres de otros mundos o los tripulantes de los ovnis. Pero yo creo que ahora y en el futuro de la ufología se deberá tener en cuenta como el centro, como la pieza clave del fenómeno ovni al mismo ser humano, a todos nosotros. Pues creo, y estoy convencido de eso, que esa es la pieza central del enigma, la pieza en torno a la cual debemos recomponer todas nuestras piezas. Y para recomponer este puzzle deberíamos conducir a la investigación ufológica a lo que se considera un proceso filosófico que nace en cada investigador de la admiración. El fenómeno nos admira, nos sorprende encontrarnos con estos desconcertantes objetos, con sus desconcertantes apariciones. Y esa admiración y ese asombro nos hacen cuestionarnos unas preguntas, que son de dónde vienen, para qué están aquí, ¿no? Y la búsqueda a una respuesta a esas preguntas es quizás lo más fascinante de la investigación, o ir al campo, entrevistar a los testigos, leer libros, elaborar tus propias hipótesis, ¿no? Y después de tener una gran cantidad de documentación, una gran cantidad de información, llegamos a la tercera parte de un proceso filosófico, y es la siguiente, que no sabemos casi nada. Casi nada. Y entonces, sabiendo eso, que ya es mucho, podemos llegar a la cuarta parte de ese proceso filosófico, que es a la que ahora se está empezando a llegar en la ufología, que es a la reflexión formal, a filosofar, a pensar, a falta más filósofos, más pensadores de la ufología, más personas que interpreten el dato, no quedarse solo en el dato, sino que interpreten ese dato, que divaguen sobre lo absurdo, porque la filosofía es el arte de divagar sobre el absurdo, y el fenómeno ovni es muy absurdo, créanme. Y es precisamente hacia esa reflexión formal hacia la que debe encaminarse esta nueva ufología que los 5 presentes que estamos aquí tratamos de llegar. Y en esa reflexión formal yo he elaborado una serie de ideas o de conclusiones, siempre en base también a la investigación de campo, algo que hay que reivindicar en este final de siglo, en esta quinta década de investigación ovni. Y después de esa reflexión formal yo he llegado a una serie de conclusiones que les leo a continuación. Por ejemplo, después de investigar varios cientos de casos, encuentros cercanos y con humanoides o sin humanoides, he podido constatar que en más del 70% de estos casos, estos objetos evolucionan siempre en torno a no objetos circunstanciales, sino que parece ser que el objetivo fundamental de esa voluntad que opera detrás de estos objetos, tiene como destinatario el testigo. Siempre las evoluciones de estos objetos siempre se hacen en función al testigo. Un testigo que para nada es circunstancial. Lo que sí acaso son circunstanciales en los avistamientos y en los encuentros cercanos es el contexto, la geografía, la orografía de la zona. Poco importa el contexto, a pesar de la existencia de lo que llamamos enclaves ovnis, pero como el fenómeno ovni es tan irritantemente desconocido y tan irritantemente contestador, nos encontramos que también parece ser selectivo no solo en el aspecto de que son selectivos en torno a los testigos, sino que también parece ser que hay unos lugares que por las razones que sean, que las desconozco, son más propicios que otros a este tipo de sucesos. Asistimos, y esto creo que muchos investigadores lo estamos defendiendo, asistimos hoy día en la ufología a un gran teatro. El fenómeno ovni es todo un montaje de exhibición por parte de esta voluntad. En este gran teatro existiría un actor, por un lado, el actor sería el fenómeno. Por otro lado existirían unos espectadores, quizá activos, que seríamos todos la humanidad completa. Y dentro de esos espectadores, o dentro de todos esos espectadores, habría unos espectadores que tomarían parte, que serían una especie de actores pasivos. Esos son los contactados, los acudidos, los testigos, y nosotros los investigadores también. Todo eso conforma el fenómeno. Este gran teatro es quizás una de las cosas
que nos debemos plantear en el futuro de la ufología. Yo voy a decir cosas que posiblemente debamos plantearnos de aquí en los próximos 10 años, porque luego hablaremos de lo que puede ocurrir de aquí a 2000. Otra de las conclusiones a las que he llegado, y esto es muy importante porque es también casi profético, entre comillas, es que estamos asistiendo a un progresivo acercamiento de estos objetos hacia cascos urbanos, hacia núcleos urbanos. Cada vez se dan más los llamados macroavistamientos, avistamientos de objetos sobre grandes núcleos urbanos observados por miles de personas, casos que antes no se producían con tanta intensidad como ahora y que cada día se dan con más y más frecuencia. Y otra cosa que sí quería decir y que he oído en estas charlas, que por supuesto, como decía mi paisano Manolo, ha habido cosas en las charlas con las que yo estoy de acuerdo y con las que estoy de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo. Una de las cosas con las que no estoy de acuerdo es que ya no existan oleadas. Por supuesto que existen oleadas, por supuestísimo. Pues no me digan que no es una oleada las primeras observaciones ovni en Bélgica en los últimos 2 años, o los más de 150 avistamientos que se dieron en España en el año 1989. Eso sí son oleadas ovnis, y se seguirán produciendo de aquí en un futuro. Y la nueva investigación, hacia dónde debería encaminarse y qué herramientas debería utilizar. En principio debería seguir encaminándose cada vez con más fuerza hacia la investigación de campo. El contacto directo con el testigo, con el lugar del avistamiento, con la fotografía de la zona, nos puede dar una visión mucho más amplia del fenómeno. Y luego llegarán las estadísticas, llegarán los estudios, llegarán los análisis, que también es investigación, pero que debe ser complementaria. Ante todo, investigación de campo. Algo que parece ser que no les gusta a ciertos personajes, porque es mucho más costoso de lo que ustedes imaginan, bastante menos compensatorio en ocasiones de lo que también pueda parecer, y obliga a trabajar y a moverse de su casa, y eso pesa mucho. Y también hay que utilizar la técnica multidisciplinar, que también se hablaba. Hoy el ufólogo debe rodearse, y yo hago un llamamiento a todas aquellas personas con conocimientos científicos para colaborar en las investigaciones OVNI, porque dentro de un caso OVNI, en la investigación multidisciplinar con científicos que puedan hacer análisis de muestras, análisis de huellas, análisis de efectos físicos en los testigos, todo eso nos puede ayudar, y hacia ahí debemos encaminar también el futuro de la ufología, y también debemos encaminar este futuro de la ufología hacia el desenvenenamiento del fenómeno. ¿Desenvenenamiento de qué? En principio, de los ufólogos de salón, continuando también por todos esos pasantes y baucadores que también están dentro del fenómeno, y sobre todo y especialmente de la gran cantidad de información intoxicada que nos suministran de unos años a esta parte ciertos servicios de inteligencia, principalmente norteamericanos. Cuando sepamos limpiar el fenómeno OVNI, saber qué es fenómeno OVNI y qué no es fenómeno OVNI, podemos poner esa pieza en el centro, que es el ser humano, y luego recomponer el puzzle. Y prediciendo el futuro, quizás lo que pueda ocurrir en los próximos años en la ufología, se puede llegar a unas conclusiones. Yo últimamente he compartido bastante con algunos ufólogos en parte tan solo la hipótesis del inconsciente colectivo de Jung, que para nada negaba la existencia de objetos físicos dimensionales con una inteligencia detrás. Si Jung tenía razón, y posiblemente lo tenía, señores y señoras, al final de este siglo vamos a asistir a la más tremenda oleada OVNI que jamás hayamos podido imaginar nunca. Asistiremos, además, en los próximos años, si todo va como creo que está encaminado en la investigación OVNI, hacia el nacimiento de una nueva investigación, hacia el nacimiento de una investigación en donde la ufología adquirirá también aspectos de otras ramas como la parapsicología, como la sociología, como la psicología. Asistiríamos a lo que podríamos llamar una palabra un poco rimbombante al nacimiento de la parapsicosociología. Una palabra un poco difícil, pero que englobaría todo esto. Y como conclusión decir que creo que la ufología tiene un buen futuro, no lo digo por mí, sino lo digo por José, por Manolo, por Carmen y por Javier,
y que en los próximos años podemos encontrar quizás respuestas. Pero yo dije, de lo que no había eran oleadas marcianas con el ritmo de 26 meses exactos de un trabajo. Siguen ocurriendo oleadas, pero no con ese ritmo. Eso fue lo que yo dije. Doy la palabra ahora a Esther Guijarro Trial, investigador del fenómeno OVNI, periodista, director del programa Al Filo de la Realidad en la televisión de la Plaza de Barcelona, colaborador de varias revistas especializadas. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a tener dificultad para tratar de condensar lo que me gustaría expresarles a todos ustedes, porque son muchas las cosas que a lo largo de estas jornadas se han ido diciendo, unas controvertidas, otras menos controvertidas. Ayer, Salvador Freixedo, por ejemplo, sin dudarlo, admitía la presencia de seres extraterrestres en nuestro mundo. Y por otro lado, los escépticos criticaban la ausencia de alguien que no fuera tan crédulo respecto a estos temas. Bueno, yo tengo que concluir, porque Salvador Freixedo ayer decía precisamente que ya estaba viendo el primer grado de astrología, que yo debo estar repitiendo el curso. Debo estar repitiendo el curso porque no tengo todavía tan claro que naves extraterrestres visiten nuestro planeta. Pero admito la posibilidad de que las naves extraterrestres lleguen hasta nuestro planeta, porque no tenemos el monopolio de la astrología ni el monopolio de la ciencia, y porque es muy probable que también podamos equivocarnos. Pero sí que considero la hipótesis EP, la hipótesis extraterrestre, como la menos probable de todas, y considero que si de 100 casos existentes, probablemente el porcentaje más pequeño sea precisamente el que pueda tener esa explicación. Partiendo de esa premisa, que quiero dejar claro, también me solidarizo con la tesis que defendía mi colega Manuel Carballal, que es poco importante realmente si esos seres son extraterrestres o no. Puede ser lo trascendente, por ejemplo, para la ciencia, porque tal vez en un contacto masivo con estos seres se podrían obtener datos y conocimientos de interés científico que podrían, por supuesto, repercutir en nuestro beneficio. Pero tal como el fenómeno se manifiesta entre nosotros, utilizando esa política que Enrique de Vicente calificaba de esconder la cabeza bajo el brazo, esa política no nos beneficia en nada, al menos aparentemente. Por lo tanto, yo creo, y es una opinión tan respetable como otras, que el fenómeno OVNI está íntimamente ligado al ser humano. Y diría que sin ser humano no existiría fenómeno OVNI. Pero no dudo, porque eso puede malinterpretarse, de la materialidad del fenómeno. Y es obvio que hay muestras que no solamente son fotografías, sino huellas, captaciones de radar, etcétera, no voy a extenderme en ese sentido, que demuestran la materialidad del fenómeno. También realizar una reflexión en torno a un dato lanzado por precisamente el moderador, por Julio Marrizón, en su conferencia del pasado martes, y que aludía precisamente a esa manifestación o al hecho que él señaló de que antiguamente en el catálogo de los 900 casos andaluces, creo que refirió, solamente habían ovnis, o sea, solamente habían objetos, y que últimamente Juan José Benítez lo que había recogido era una cantidad ingente de casos donde solamente había humanoides sin ovnis. Y fíjense ustedes que esta es una reflexión sumamente interesante, porque con cada vez mayor frecuencia nos encontramos con humanoides que directamente, sin que medie la observación del ovni, se identifican rápidamente con su procedencia extraterrestre. Yo me pregunto, ¿eso tiene algo que ver con lo que está predispuesto el testigo a ver? Yo no hablaría tanto de predisposición como del contexto cultural y geográfico en el que se desarrollan esos fenómenos. Resulta curioso observar como, por ejemplo, en las zonas industrializadas brillan más los ovnis que no, sin embargo, en otras zonas donde, por ejemplo, el fervor religioso o muchas otras manifestaciones religiosas o culturales pueden llevarse a cabo. El fenómeno parece adoptar o parece disfrazarse en función del contexto
cultural y tecnológico en el que se desarrolla. Por lo tanto, su presunta materialidad, aunque no pongo en duda, también se modifica. Bruno, hace unos instantes, señalaba también el hecho de ese acercamiento a los núcleos urbanos. Y curiosamente, a medida que el fenómeno se ha ido acercando a los grandes núcleos urbanos, a los núcleos densamente poblados, se ha producido otro efecto curioso, que el índice de extrañeza ha crecido notablemente, hasta llegar a extremos realmente aberrantes. Fíjense ustedes, últimamente, a partir del año 1987, que se publican dos libros en Estados Unidos que me parecen clave, el libro Intrusos de Bud Hopkins y Comunión de Whitley Strieber, en los que se hacen eco de una serie de fenómenos que acontecen en el dormitorio de los testigos, aludían a que esos seres de apariencia humanoide, con grandes cabezas, ojos rasgados hacia el exterior, cogían a estas personas, la llevaban a una especie de estancia ovoide en la que eran sometidos a un análisis corporal y finalmente dejados en libertad con una completa amnesia. Ese retrato robot, el impacto de esos libros motivó que Whitley Strieber, por ejemplo, recibiera nada más y nada menos que 8.000 cartas de personas que, leyendo su libro, habían disparado recuerdos relacionados con experiencias similares. Probablemente lo que pasó es que el caldo de cultivo, el inconsciente colectivo, estuviera repleto de figuras, de arquetipos que se puedan relacionar con ese esquema y que lo que hiciera simplemente Strieber fuera disparar la etapa de esos recuerdos. Hasta ahí la historia puede ser explicada en términos sociológicos, pero lo que ocurre después resulta mucho más complicado, como diría también mi amigo Carvajal, porque lo que ocurre es que esos fenómenos, que aparentemente no tienen ninguna relación con extraterrestres, más que la afinidad que el testigo pueda recurrir respecto a él, generan toda una serie de efectos físicos palpables, medibles, por personas ajenas a ese caso. Por lo tanto, la presunta materialidad de estos casos me parece muy clara. También hemos observado una especie de efecto contagio del que supongo que con posterioridad Javier podrá ampliarnos información. Las experiencias se viven en un lugar determinado y sin que medie una comunicación expresa entre lugares, esos hechos se repiten una y otra vez hasta la saciedad, extendiéndose a lo largo de los territorios. ¿Nos están visitando civilizaciones extraterrestres? Puede ser, pero considero poco importante ese hecho, porque la repercusión que socialmente el fenómeno genera sobre la sociedad, valga la redundancia, es abrumador, y es mucho mejor estudiar ese efecto y saber en qué grado nos puede beneficiar, o saber cuáles han sido las causas que pueden de alguna manera hacer que nuestra mente materialice o haga que aparezcan estos seres, estas naves, estos objetos en nuestro mundo físico, saber cuál es el mecanismo que produce eso y por qué ocurre eso. Y probablemente eso vaya en relación a las experiencias místicas y a las experiencias trascendentes, pero eso no quiere decir que sin mística y sin trascendencia no pueden existir ovnis. Porque de poca mística y de poca trascendencia podemos hablar con un pastor perdido en la sierra, o de poca mística y poca trascendencia podemos hablar con una persona que tiene un trabajo muy rudo y que está muchas horas solitario o que conduce por una carretera. Y estos también han sido testigos. Parece que en los últimos tiempos se ha concedido muchísima más atención al tema de los contactados, al tema de los supuestos mensajes, del tema de seres extraterrestres, que no al fenómeno en sí. Y yo reivindico precisamente ese hecho. Fundamentalmente hay dos conclusiones a hacer. Primero, que los ovnis existen, son una realidad operativa, están en nuestro mundo. Y segundo, que hay una inteligencia que los gobierna. A esa inteligencia aludió también Bruno Cardeñosa, pero a mí me gustaría añadir un hecho, y es que eso, lo que gobierne a los ovnis, la inteligencia que se esconde tras el fenómeno, parece jugar con nosotros. Muchas veces hay testigos que relatan cómo el ovni ha ido a un lado y al otro de su parabrisas, cómo él estaba llegando a un núcleo de tensión
gravísimo, y cuando ya estaba a punto de explotar, que no resistía más, el ovni cedió, desapareció. Esa escena se ha multiplicado en muchísimas ocasiones, lo que me hace pensar que el ovni depende de nosotros para su existencia y que nosotros tenemos mucho que decir en torno a él. Yo creo que podré ampliar luego en el debate de datos sobre todas estas cosas. No quiero extenderme mucho más, simplemente añadir dos cosas. Una, en relación al tema de las abducciones, porque parece que uno de los factores preponderantes en el tema de la abducción, o para admitir el tema de las abducciones, gira en torno a un fenómeno que nada tiene que ver con la ufología, pero que sin embargo ha generado un binomio inseparable: las abducciones y la hipnosis. Sin la hipnosis, nosotros no podríamos tener, o en la mayoría de los casos, no podríamos acceder a la información completa de ese tipo de casuística, que yo no considero ni residual ni la menosprecio. La considero importantísima y sin embargo creo que ha recibido un trato, digamos, de este. Y sí, 30 segundos solamente, porque también quería hacer referencia a la posición de los escépticos en el transcurso del curso, y me parece obligado a hacer esta referencia debido a que se ha empleado la palabra escépticos. Y yo me considero escéptico, porque escéptico es dudar. Yo hablaría en todo caso de negadores, porque ellos no admiten ninguna posibilidad. Asimismo, siento que estos señores se expresen en nombre de la ciencia. En mi opinión, le están haciendo un mal favor, del mismo modo que se lo hacen a la ufología las personas que son charlatanes, porque pueden considerarse así. Desde el principio, quienes han alardeado de ofrecer una alternativa racional solo han ofrecido críticas e incongruencias. Y permítanme que les ofrezca algunos ejemplos. Durante el desarrollo de la mesa redonda, a la que la mayoría tuvimos oportunidad de asistir el pasado día 19, uno de sus representantes, Félix Ares de Blas, reiteró que los denominados ufólogos, y dijo textualmente, partían de ideas preconcebidas al realizar sus investigaciones. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando al día siguiente, en el diario Ya, declaraba que la alternativa racional se entrega en cuerpo y alma a demostrar que ni un solo de los casos de avistamiento ovni responde a la presencia extraterrestre? Yo me pregunto, ¿esto no es una idea preconcebida? ¿Esto resulta científico? Decía también Félix Ares de Blas que los que no creen en los ovnis son una congregación de fieles religiosos que adoran a los extraterrestres, cuando él manifestó ante más de un centenar de personas que los ovnis existían. Por lo tanto, me imagino que deben incluirse en ese grupo. Acusado de quienes investigan los ovnis los hacen para lucrarse. Y bueno, pues, serían muchas las cosas que podríamos citar en ese sentido. Bueno, no me quiero extender mucho, simplemente algo a lo que también aludió Manuel Carballal. Descalifican la falta de conocimientos académicos que faculten el estudio de esta compleja materia, sin caer en la cuenta de que el campo es tan vasto que requiere un estudio multidisciplinar que incluya conocimientos de tipo astronómico, físico, biológico, electroacústico, magnético, psicológico, sociológico, estadístico, filosófico y un largo etcétera. Por lo tanto, dudo que una sola persona pueda aglutinar tal cantidad de saber. Y lo que hace el investigador, o el que yo considero investigador noble, es rodearse de las personas que le pueden ayudar en su estudio y que pueden cotejar y analizar esos datos desde esa persona. Muchísimas gracias. Le corresponde el turno ahora a Carmen Pérez, escritora e investigadora del fenómeno OVNI y otros enigmas, y entre ellos el poder oculto de las plantas y de los minerales. En la actualidad colabora con la revista Espacio y Tiempo, que dirige el doctor Jiménez de Loza. Con anterioridad también ha colaborado durante años en diferentes periódicos y revistas especializadas. Autora de los siguientes libros: La Atlántida y otros continentes sumergidos, El poder secreto de las plantas, Los minerales mágicos. Tiene la palabra. Bueno, creo que algo que ha quedado perfectamente claro a lo largo de estos cursos es que efectivamente el fenómeno OVNI, que yo no dudo que sea una realidad. ¿Se oye? Comienzo, buenos días.
creo, decía, que algo que ha quedado muy claro a lo largo de todos estos cursos es que realmente el fenómeno OVNI es mucho más que unas huellas o que unos objetos de una tecnología extraterrestre, ¿no? Y esto quizás nos lleva a demostrar o quizás a decir por qué toda esta nueva generación de ufólogos investigamos esas otras realidades aparte del fenómeno OVNI en sí. Es decir, hasta ahora un ufólogo se limitaba simplemente a investigar el fenómeno OVNI. Nosotros quizás la aportación que hemos hecho a esta investigación OVNI es que también investigamos otras realidades. Porque la realidad de OVNI, igual que cualquier realidad, para tener una visión exacta de su complejidad, debemos afrontar esas otras realidades que la rodean para así poder comprender mucho mejor en qué consiste o al menos tener una visión suficientemente amplia de ella. Yo recientemente he tomado parte de unos estudios que realizaba un centro de investigación americano muy importante sobre plantas medicinales. En él se pretendía recoger todo aquel conocimiento que entrañase tanto la medicina empírica como la medicina popular y la medicina mágica. Pues bien, estos resultados han sido tan sumamente asombrosos que parece ser, todavía no están terminadas todas las investigaciones, qué es lo que va a formar la medicina del futuro. Yo creo que con el fenómeno OVNI, con el futuro del fenómeno OVNI puede sucedernos algo muy similar. Y voy a exponer un caso que demuestra mucho cómo ese futuro puede partir muy bien del conocimiento que podamos tener del pasado, o por lo menos cómo puede afianzarse con los conocimientos que podamos recuperar de ese pasado y de esos aspectos, digamos, mágicos, de leyenda, de mitos, de tal, que nos puedan aportar una información sobre lo que va a suceder en el futuro o sobre lo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia. A mí me sucedió un caso muy similar al que nos contaba Silva, con un físico y un astrónomo, que prácticamente cuando se enteraron de que era ufóloga, se rajaron las vestiduras, casi llegaron al insulto. Pero miren ustedes por dónde, como por la boca, casi siempre muere el pez. Resultó que no mucho tiempo después, visitando las pinturas de Tassili, de que nos habla en su ponencia JJ Benítez, y que tan significativas y reveladoras son si las estudiamos despacio y teniendo en cuenta todos sus aspectos, pues resulta que tuvieron dos avistamientos increíblemente impresionantes, en el que no solamente les aterrizó una nave, sino que salieron una serie de extraterrestres. Estos señales tenían las siguientes características. Unos que iban con monos eran como de 2 metros de altos y tenían los ojos claros y rasgados. Pero otros que ya iban con túnica tenían el pelo blanco pero igualmente claros y rasgados. Pues bien, cuando me encontré con estos dos señores, no solamente se disculparon, sino que me contaron pues con todo detalle lo que les había sucedido. Y a mí me impresionó profundamente este caso, no solamente porque tenían dos casos muy similares, aparte ya de la descripción de los seres y de una serie de información que les dieron y tal, sino porque coincidía plenamente con unas revelaciones que me hicieron tiempo uno de los más altos magos actuales, que decían que ellos conservaban el conocimiento de que en su propia historia esas tierras de Tassili, Valesa, etcétera, estuvieron habitadas por dos razas de seres extraterrestres venidos de las estrellas. No me quiso decir exactamente dónde, no sé si porque no lo sabía o porque no lo quiso decir, que eran exactamente iguales a los seres que estas personas decían haber visto en su encuentro. Y además los supuestos conocimientos que este hombre me reveló pues coincidían también plenamente. Pero no solamente eso, sino que si ya estudiamos, como decía Bruno, el terreno y el enclave en sí, nos revela cosas sumamente sorprendentes, como es que en Tassili no solamente están los dibujos de seres extraterrestres, etcétera, sino que también nos encontramos con la tumba de Tininan. Tininan cuenta sus leyendas, se cree que es un personaje mítico, que fue la última princesa atlante que procedente del Atlas llegó a Valesa y se asentó allí, donde engendró a 3 hijos de dioses y seres venidos de las estrellas. Esto ya nos hace pensar que no se tratará de ningún tipo de abducción, es una abducción muy larga que durará por lo menos los 3 años que lógicamente se puede tomar para engendrar 3 hijos. Pues esta Timina se había considerado siempre un mito, hasta que 2 arqueólogos que al igual que Seligman creían
que detrás de todos los mitos se encierran grandes realidades, pues descubrieron la tumba de Tinina. Y la tumba de esta mujer reveló que todas las leyendas, todos los mitos que hacían referencia a ella, pues coincidían plenamente. Entre ellos, por ejemplo, la altura de esta mujer, que creo que era casi rozando los 2 metros, algo totalmente insólito en esta zona, que las mujeres suelen ser prácticamente muy bajas. Tinina es la gran diosa madre de los tuareg. Esto ya nos hace intuir que cuántas diosas madres no habrán sido también tan reales como Tinina. Si vemos todos aspectos, tanto de geografía oculta como de mitos, leyendas, todo lo que hace referencia a este enclave, todos parecen coincidir y dar vueltas sobre lo mismo. Seres extraterrestres que en un antiguo pasado habitaron esa zona y todos con las mismas características. A mí esto sé que no aclara el fenómeno en sí, pero a mí me da que pensar. No te aclara ni te justifica ese posible avistamiento de estos seres, pero creo que nos está dando unas claves muy importantes para seguir investigando todo este futuro, que yo estoy segura y convencida de que es lo que nos puede aclarar todas esas cosas, incluso la tecnología, porque no voy a extender aquí, creo que no tenemos tiempo, que nos va a aclarar mucho sobre la energía que empleaban estas supuestas naves o estos supuestos seres. Yo voy a ser muy breve, quizás luego si quieren nos extendemos. Solamente quiero darle las gracias y decir como un gran científico que en ufología, como en ciencia, nunca puede decirse esto es imposible. Combina sus labores de investigación con su trabajo de periodista especializado en el tema. Fue uno de los fundadores de la revista Amifero. En septiembre de 1991 coordinó un número monográfico de la revista Más Allá, íntegramente dedicado a los ovnis, con más de 240 páginas, y actualmente dirige la enciclopedia Más Allá de los ovnis, que edita Estada Ediciones. Se considera a sí mismo un investigador todoterreno. Tiene la palabra. Bueno, si estamos hablando del futuro de la ufología, convendría plantearnos una serie de cuestiones. Yo creo que lo que suscita mayores dudas y mayores debates cuando nos enfrentamos a fenómeno ovni, mayores dudas y mayores debates incluso entre nosotros mismos, que no estamos todos de acuerdo, que tenemos diferentes ópticas a la hora de enfrentarnos ante el problema de los ovnis, es porque el propio fenómeno ovni, como también insinuaba alguno, se dedica hábilmente, en ocasiones, a escamotearse de nosotros. El fenómeno ovni no es una realidad estática y por lo tanto no se pueden aplicar investigaciones estáticas al fenómeno ovni. Hay que ampliar, a medida que se amplía el propio fenómeno ovni, las propias ideas de la investigación y las propias herramientas que se tienen que dedicar a la investigación. Y el fenómeno ovni evoluciona. Para algunos, esa evolución es porque los propios investigadores han estado buscando progresivamente lo más espectacular, lo más llamativo, y que por eso nos da la sensación de movimiento, porque poco a poco se van diciendo cosas más extrañas o barbaridades más grandes para algunos. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido de que es el propio fenómeno ovni el que está evolucionando. Y no me gusta hablar sin ejemplificar. Yo hace cosa de varios meses, casi un año, me encontraba investigando un caso de aterrizaje en una pequeñísima aldea burgalesa que se llama Cogullos. Digo pequeñísima porque viven 6 personas. Pues bien, un matrimonio de ese pueblo, lo que equivale a decir que el 33,3% habían sido testigos de ese aterrizaje de la población de Cogullos. Un matrimonio de ese pueblecito había visto aterrizar un ovni y había visto salir de ella a 8 figuras bien extrañas que se habían internado entre los encinares de la montaña donde había aterrizado este ovni. Pues bien, aquella pareja era una pareja de personas con una cultura pobre, que habían estado siempre dedicados a la tarea del campo y que además eran originarios de Galicia, por lo cual se pueden ustedes imaginar, viviendo también en pequeñas localidades en Galicia, lo pobres o los cerrados en este caso que eran. Pues bien, esos dos personajes estaban describiendo un fenómeno que indudablemente habían visto. No estaban influenciados por la televisión ni por la radio, porque es que no existe una televisión en su casa. Creo que solamente hay una televisión en el pueblo.
Y ellos no suelen ver ni la televisión, ni por supuesto suelen comprarse las revistas, porque no saben leer. Y por supuesto, no se dedican a hablar todos los días con ufólogos que pasen por ahí. Y estos señores habían visto algo extraño que comparativamente con el resto de la fenomenología suponía un paso más en los índices de extrañeza. Ya no se trataba de ver fenómenos extraños en el cielo, sino que se veía a los seres que además dejaban, o por lo menos se intuía en ellos, un extraño comportamiento, y dejaron el terreno impregnado de huellas por todo el sitio, no solamente del objeto que allí aterrizó, sino también de los propios pies de los propios seres. Ni qué decir tiene de que aquellas personas estaban completamente al margen de la especulación o de las ideas que nosotros podamos haber manejado todos estos días en este curso de verano. Y es que cuando uno se da realmente cuenta de la trascendencia del fenómeno OVNI, de la importancia intrínseca que tiene el fenómeno OVNI, no es viniendo aquí a discutir lo que unos dicen, viniendo aquí a exponer ideas, sino cuando uno está investigando, cuando uno se está moviendo y cuando uno está hablando con las personas que directamente han tenido ese tipo de experiencias. Probablemente, los mal llamados escépticos que han estado en este curso, o por lo menos paralelamente al curso interviniendo, no han vivido nunca la magia de la investigación. Y es que muchos se sorprenderían si descubrieran de que la mayoría de los casos, o por lo menos muchos, yo no sé si mis compañeros de la mesa compartirán esa idea, pero la mayoría de los casos que uno investiga no es que vaya a buscarlos, sino que se los encuentra de narices. Solo hay que poner un pie en el coche, un pie en la carretera, un pie en la calle, para comenzar a tropezarse cosas extrañas. De nuevo les quisiera poner un ejemplo. A ustedes les va a parecer extraño e insólito, pero tal cual es así. Me encontraba con una persona que está aquí en la sala, investigando una cosa que nada tenía que ver con los ovnis, que eran copias de la Sábana Santa que hay en España. Hay 12 copias de la Sábana Santa en distintas parroquias e iglesias. Y de repente nos quedamos atascados por la nieve en plena Sierra de Cameros, en Logroño, y no sabíamos ni por dónde salir. Bueno, el caso es que cogiendo carreteras que casi inaugurábamos porque estaban absolutamente cubiertas de nieve, acabamos llegando a un pueblecito de Soria, que se llamaba Ágreda. Bueno, el caso es que hacía apenas 2 meses yo acababa de publicar un artículo donde mencionaba de oídas casi, porque la información estaba extraída de una revista mexicana, el caso de una monja que se bilocaba a Nuevo México que se llamaba Sor María Jesús de Ágreda. Pues bien, el caso es que al llegar al pueblecito digo, bueno, ¿no será aquí donde está la monja esta? Nos vamos a buscar. Era la primera vez que yo me perdía en mi vida con el coche. Y nos vamos a buscar al cura del pueblo, está amigo y yo. No encontramos al cura del pueblo y decidimos irnos de Ágreda. El caso es que por esas cosas que tiene la historia, pues acabamos extraviándonos en un pueblecito pequeñito y acabamos saliendo por una carretera que no era como mandan los cánones. Y el caso es que de repente cuando nos damos cuenta que la carretera está equivocada y pensamos ya en volver, nos encontramos con que estábamos intentando dar la vuelta casi delante del monasterio. Y nosotros ya vamos a preguntar aquí. Entramos dentro del monasterio y nos oiga, ustedes no conocerán a la monja esta de Ágreda. No, hombre, ¿cómo no? Si es nuestra fundadora, por Dios. Porque ahí empezaron ya a contar una serie de elementos, incluso elementos ufológicos, porque, bueno, es un caso complicado que no vale la pena exponer aquí, no es ese tema, pero el caso es que suficientes elementos ufológicos se encuentran en el caso como para haber llamado mi atención y para que lleve ya más de un año investigando eso. Pues bien, de esa manera tan insólita me tropecé yo ese caso. Una casualidad tras de otra. La casualidad de perderse. La casualidad, por supuesto, que no es tal casualidad, es una voluntad propia de estar investigando en la peor época del año, que es marzo por allí, porque está todo nevado, cosa que no les recomiendo, por supuesto. Y la casualidad de haberse perdido dentro del pueblo, de haber llegado al monasterio y de que ese monasterio coincidiera, y la casualidad de que yo unos meses antes supiera de la existencia de esta mujer porque casualmente me había tropezado con un recorte de prensa de una revista mexicana. Curioso. Y eso haría que pensar, por ejemplo, en cuestiones como la investigación programada que citaba Andreas Faber-Kaiser en la primera parte de este curso. Y es que, amigos míos, yo creo que el fenómeno OVNI, para investigar el fenómeno OVNI, también hay que investigar a los propios investigadores. Aunque a ustedes les parece un poco curioso, porque el propio investigador vive sus propios fenómenos, que probablemente no les van a confesar nunca, pero que marcan definitivamente la investigación y el razonamiento
de las investigaciones que ellos están llevando a cabo. Y eso, que son hechos, es decir, son cosas que ellos han vivido, que les han pasado, de las que pueden pero no dan testimonio, es lo que ha hecho cambiar la mentalidad de muchísimas personas. Me ha pisado el tema, muy bien pisado, por cierto, incluso llegar del índice de extrañeza, lo cual no les voy a hablar de índices de extrañeza, pero sí que les quisiera ampliar un poco, ya que me he invitado a ello, el tema del contagio. Efectivamente, existen una serie de casos, fundamentalmente casos que, bueno, yo diría que muchos de los primeros investigadores OVNI y muchos de los actuales han tratado de eludir, que son los casos de contactos y de abducciones, por lo aparentemente extraño y anómalo de esas experiencias. Pues en muchos de estos casos se produce una constante curiosa, y es que allá donde aparece uno de estos individuos, por ejemplo, si ustedes están en un piso, hay 20 familias en ese piso y una de esas familias tiene una persona dentro que es contactada, no se extrañen ustedes si al cabo de unos meses, en otro piso, que a lo mejor puede ser el último de esa finca, aparece otra persona que está contactada, y esos vecinos, como suele pasar en Madrid, por lo menos los que viven aquí lo saben, ni se han saludado en la vida. Y pasa. Y eso nos haría entrar, por ejemplo, en consideraciones de tipo psíquico a la hora de enfrentarnos a los casos de mayor extrañeza, en los que, como también se ha dicho en esta mesa, la fenomenología paranormal tiene bastante que ver. Y ya que me mira con mala cara el señor Julio Martín. Mala cara no la que tengo yo. Yo voy a especular un poco sobre lo que podría ser el futuro de la ufología. Yo creo que la universidad, que por primera vez acoge tan multitudinariamente un curso sobre ovnis, gracias a ustedes, yo creo que la universidad progresivamente se irá convirtiendo en el foro de debate de estos temas. No porque los ovnis sean una ciencia, por Dios, ni muchísimo menos, sino porque los propios investigadores, los investigadores de verdad, utilizan la ciencia para investigar determinados aspectos del fenómeno ovni. No existe una ciencia que se llama ufología, pero existen muchas ciencias que se pueden aplicar a la investigación del fenómeno ovni, que nos pueden esclarecer e incluso sorprender sobre los ovnis. El por qué, también yo creo que ampliando este espectro, y dado que la universidad va a acoger este tipo de cuestiones, yo creo que se aumentará también el nivel de información. Yo creo que el que no tiene certeza sobre el fenómeno ovni es porque está absolutamente desinformado, pero hay que informar de principio a fin. ¿Por qué, por ejemplo? Y es una cuestión que les quiero transmitir a ustedes, histórica. ¿Por qué, por ejemplo, el fenómeno ovni está tan desprestigiado? Me gustaría que ustedes cogieran la historia, se remontaran a los años 50 y 60. Fundamentalmente, el fervor de finales de los 50 y primeros de los 60 del fenómeno ovni en Estados Unidos, que es, en este caso, donde nació un poco toda esa efervescencia y se contagió al resto del mundo. En esa época, la Fuerza Aérea se sentía absolutamente impotente para explicar el tema de los ovnis, y el tema de los ovnis estaba en los periódicos tan habitualmente como podían estar otros temas de interés social. La gente estaba inquieta por el fenómeno ovni. La Fuerza Aérea estaba hasta las narices de que la gente les mandase cartas preguntarle por los ovnis, porque ellos no sabían qué contestar. Y a pesar de que habían creado diversos proyectos, algunos de ellos absolutamente desinformativos, como el proyecto Grudge, para desprestigiar el fenómeno ovni, la opinión pública empezó a creer que es que los militares estaban ocultando información. Pues bien, se encargó una comisión en el año 68 que se llamaba el Proyecto Condon, civil, para que investigase este tema. Se dio una beca muy importante a la Universidad de Colorado para que investigase este asunto. Y la conclusión de ese informe, según personas que estuvieron trabajando dentro del propio informe, ya estaba redactada en el momento de empezar las investigaciones. Con lo cual, había una conclusión escrita, el informe se escribió después. Y los periodistas, que al fin y al cabo somos los responsables de un montón de cosas, los periodistas solamente se leyeron la conclusión y no se leyeron el informe. Y la conclusión decía que los ovnis no existían y que no tenían ningún interés para la ciencia. Sin embargo, en el informe se reconocía, paradójicamente, que el 30% de los casos que habían investigado eran absolutamente inexplicables. ¿Vale? Y eso no tiene interés para la ciencia. Pues menuda ciencia tenemos. En fin, no me voy a enredar mucho más. Yo quisiera que el debate sobre los ovnis en el futuro fuera un debate contrastado y que no se estuviera especulando sobre el sexo de los ovnis, perdón, o el sexo de los ángeles. Que se hablara de caso por caso, se analizara caso por caso y se presentaran investigaciones y conclusiones científicas. Hay muchos casos muy bien investigados que demuestran sin lugar a dudas la existencia de ovnis. Y yo creo que solamente mediante el contraste, con mente abierta
y el contraste con los medios adecuados que el futuro de la ufología ya se está encargando de poner, o el presente de la ufología, llegaremos a conclusiones verdaderamente extraordinarias. Y solamente una cosa, aunque pueda ser miembro de una congregación religiosa de los que creen en los extraterrestres, yo estoy absolutamente convencido de que detrás de algunos casos, pocos, hay extraterrestres. Y me da igual que me llamen congregario o lo que quieran ustedes. Lo digo y así lo veo. Pues repito, yo el libro de Carl Jung sobre objetos que se ven en el cielo, lo digo antes titulado me parece en Estados Unidos, da igual. Tú has dicho que a final de este siglo, según Jung, tú has entendido eso, o has leído, yo no lo he leído en ningún sitio, habrá una masiva oleada de ovnis. Yo no sé dónde has sacado ese dato. No he dicho que eso lo dijera Jung. Creo que si Jung podía estar cerca de esa de su idea, o sea, si Jung podía estar cerca de la verdad, pues haciendo una interpretación, yo decía, no que en la interpretación yo de aquello podíamos prever que se produzca, o sea, muy intensa. Quizás no porque se vayan a producir más casos, sino porque nos vamos a acercar a un fenómeno sociológico muy conocido como es el milenarismo. ¿Cómo has dicho? El milenarismo. Claro, pero eso es una conclusión que tú sacas gratuitamente, porque yo ya te digo que he leído el libro y no saqué ningún. Pues es que los psicólogos de campo dicen que no sacamos conclusiones gratuitas. No sé, que realmente eso no tiene ninguna base. Espera, Oye, yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente quería decir que se me han unido directamente, el señor Pizarro me ha dicho que Elizabeth de Orlando es yo soy Elizabeth de Orlando. Y después ya muy amablemente, si quieres una pregunta de Europa, quería decir, Pizarro, que no has empezado Aquí estamos de tocar y dejamos la palabra al mundo, no te he interrumpido, no has entendido absolutamente nada de mi conferencia, de charlilla, pero es igual, yo soy profesor y sé que cuando un alumno no entiende, la culpa es del profesor, no es del alumno. Luego, la culpa ha sido absolutamente mía. Ahora bien, lo único que me consuela es que yo a su edad tampoco entendía a los escépticos. Bueno, eso le llaman también pataleta de niño, pero... No, simplemente quiero decirle que con mi edad o sin mi edad, gracias a Dios, tengo todavía un poco de conciencia para discernir las cosas. Y yo lo único que he hecho es tomar declaraciones suyas de la prensa y que la gente extraiga conclusiones. Por lo tanto, debemos ser muchos los equivocados. Cuando termine la pregunta, si os fijáis un poco en mí, yo os digo para dónde tiene que ir saliendo el micrófono, por favor, como siempre, hacer la voluntad de pasar todo de uno a otro. Vale, muchas gracias. Yo quería expresar un pensamiento o un sentimiento que me sale, creo que del fondo del alma, si es que con ustedes me admiten provisionalmente la existencia de algunas cosas más que no sean el cuerpo físico, porque si no, no sé de dónde me sale. Creo que es una gran satisfacción comprobar que algunas cosas, algunos principios de los que nos van saliendo alguna cara, se van manteniendo en el tiempo. Y es una gran satisfacción comprobar que siguen siendo la juventud los que más se implican. Cosa que, bueno, es bastante poco sorprendente porque a lo largo de la historia de la humanidad parece que ha venido siendo una constante. Lo que ya no es tan normal es que sea también la juventud, lo que a mi pequeño criterio, con mi personal criterio, sean también los que a mí me parecen más coherentes. Pero bueno,
ser que, efectivamente, como decía, uno de los extractos que yo he extraído de sabiduría más interesantes en todo este congreso de las personas con ganas o de las personas mayores, que se trata precisamente de la persona que menos podía esperarlo, sorprendentemente un militar, el teniente coronel Ángel Bastida, literalmente uno de los pocos apuntes de la gente de mi edad, más o menos, o superior, que tomé en mis notas. Dice literalmente: las verdades absolutas son como los amores eternos, duran hasta que son sustituidas por la siguiente. Dicho esto, me gustaría aportar otra cosa más que también, esta ya me da la impresión que me sale más de la cabeza o del pensamiento, un poco sé lo que es el pensamiento, pero lo tengo, y que yo titularía, es una mini ponencia, por favor, señor Papito, no se asuste, que trataré de ser brevísimo en segundos, y que si fuera ponencia yo la titularía La habilidad del fenómeno, y que me parece que el señor Sierra, o coincido con el señor Sierra porque la ha dicho antes, y por lo tanto también me la ha pisado. Pero yo observo en la habilidad del el fenómeno OVNI, también con Bruno Cardeñosa, ha dicho, creo más o menos, no sé si literalmente, ha distintos aspectos del fenómeno. Ha distinguido los objetos, los ovnis, los testigos. Ha dicho que probablemente el objetivo de los ovnis son los testigos, o el impacto en los testigos. Y ha hablado de los contactados, y yo añado no testigos, que nunca en su vida han visto un ovni, pero sin embargo, puede que, supuestamente, al menos, mantengan un contacto directo, hilo directo telefónico, verdadero o falso, debería ser cuestión de los investigadores o de la ciencia, siempre y cuando analicen perfectamente los sistemas de comunicación, por supuesto bastante rudimentarios que suelen utilizar, pero sistemas de comunicación al fin y al cabo. Y un cuarto elemento, probablemente hay más, que se llaman los investigadores, en los que algunos de ustedes pues, distinguen incluso distintos tipos de campos, serios, de salón, etc. Entonces, esto me van a perdonar, no tengo ninguna intencionalidad, pero sí es una crítica, espero que constructiva para futuros congresos de este tipo. Me da la impresión que como especialista en estudios de mercados, también de otras profesiones que tengo, la muestra representativa de los ponentes está un poco sesgada y es un poco parcial. Puesto que de todos estos aspectos del fenómeno, y esa es la habilidad de nuevo del fenómeno, que hemos enumerado, solamente hay una de las partes que son los investigadores, en la parte de los ponentes, y no sé si ni siquiera están todos, los de campo, los de salón y los serios. Entonces, yo quiero terminar con esto porque el propio director del seminario le oí literalmente decir que a él le gustaría que esto se derivara más, no hacia la cuestión de si existen o no los ovnis, como para un investigador que ha investigado más de 10.000 casos, no creo que tenga ninguna duda, y me cojo a las palabras de Sierra, la invitación que nos ha hecho el señor Sierra, que le gustaría que derivara más hacia la causa, el objetivo, que muy probablemente a casi todos los asistentes aquí es lo que nos ha traído, lo que hay detrás de esto, y si tienen algo que decir o si nos sirve para algo lo que tienen que decir. Yo soy simplemente un lector, termino ya, soy simplemente un lector, un seguidor de estos temas, pero mucho me temo que tengo el convencimiento interno, no puedo demostrar nada, que está bastante claro el fenómeno y que yo por eso le llamo la habilidad del fenómeno y que no es nada casual ni es nada, está perfectamente planificado. El objetivo del fenómeno probablemente está contenido y dicho por ellos en el propio mensaje. Mire, por favor, que esto no es una ponencia ya, por favor. Pase el micrófono. Bueno, yo hablo por alusiones y nada más que un momento, porque se ha aludido continuamente a la ciencia y a la investigación. Bueno, yo soy un científico oficialmente, un investigador oficialmente también, desde el año 44, soy muy viejo, en el Consejo Superior de Investigación Científica, y hasta tengo el título de profesor de investigación científica. O sea que, pero yo lo dejo aparte, porque los futurismos a mí no me pasan. Me he dedicado toda mi vida a la investigación. Y aquí hay bastante confusionismo sobre esto. La ciencia y la investigación, lo único que trata es de hacer modelos que expliquen los fenómenos que los humanos observamos o vemos, como cualquiera de los sentidos de que disponemos. Porque habrá muchos fenómenos que no los observamos, o algunos no los observamos, otros sí.
de otros fenómenos que ocurren y no tenemos sentidos para observar. Pero la ciencia lo que trata es de hacer modelos de los fenómenos que ocurren ante nosotros. Y los modelos son continuos y son cambiantes. La ciencia nunca es absoluta, nunca. Y por ejemplo, en mi especialidad, que en la visión del color, hay más de 100 modelos, 3 o 4 hechos por premios Nobel, y no hay ninguno, y se siguen haciendo nuevos modelos. Entonces, hay que hacer absoluta. Y después, la otra cosa que quiero terminar es que he sentido gran satisfacción en estos días, estando aquí, oyendo y escuchando a los ponentes y esto, pero sobre todo hoy, con los jóvenes investigadores. Porque después de 48 años de dedicarme a la investigación, en eso sí sé y estoy convencido que la investigación la hacen los jóvenes. Nada más. Todos los premios Nobel, si ustedes lo examinan, esto, los premios Nobel se los dan a muchos a los 50 o los 60 años, pero son por trabajo que han hecho entre los 20 y los 35. La investigación la hacen los jóvenes. Y estoy contentísimo de ver un plantel tan fantástico aquí de jóvenes que se dedican a esta investigación. Va a perjudicar a nuestra dieta, nos ha engordado un kilo. Perdonadme, no sigo muy exactamente el orden de petición porque sea más fácil no ver el micrófono. A veces cambiar de un lado a otro. Sí, por eso. Ya que está ahí, por favor, úselo ahí. Digo por un señor que me lo ha tenido por allí. Y me explico, ¿no? O sea, más fácil. Solo quería preguntar una cosa. En las investigaciones que se siguen, esa no oscilación que tienen los objetos voladores no identificados, ¿se ha podido un día acercarse el investigador a prever, intuir o saber no, porque no parece que no lo hay, qué energía usan? Yo he visto una vez una formación de platillos volantes viniendo en el tren a la altura de Miraflores de la Sierra, y lo que más me admiró fue su no oscilación al cambiar de estático a movimiento. Eso fue lo que más me asombró. Si me permite, me parece que es un punto clave, fundamental, por lo menos respecto a hipótesis extraterrestres. Yo una de las grandes pegas que tengo para poder aceptar que alguna astronave de otro planeta, física, metálica, una nave, una máquina, haya llegado a nuestro mundo, es precisamente este sistema de propulsión que podrían utilizar. Al margen de que las ondas hertzianas puedan superar o no la velocidad de la luz, nosotros no estamos hablando de ovnis hechos con ondas de radio, ni con ondas de ningún tipo, sino que tenemos la idea de naves físicas. Parte del teatro, que es el fenómeno ovni, creo que es una definición muy lúcida, es ese código, ese juego que viene con nosotros. Estamos hartos de llegar a casos de aterrizaje donde nos encontramos unas huellas en el terreno con pasto quemado. Si hay pasto quemado es porque hay una combustión. Yo no creo que los ovnis funcionen con un motor de combustión, o que las supuestas naves extraterrestres parasen a echar gasolina en cualquier gasolinera. Nos encontramos en muchas ocasiones índice radioactivo, como el de Torreira. Parece, recuerdan el caso de Voronex, por ejemplo, se dice que hay un mayor incremento radioactivo. ¿Cómo una nave de esa percepción puede tener una fuga radioactiva con lo peligrosísimo que es eso para el medio ambiente, para los tripulantes, para los testigos? ¿Cuál puede ser ese sistema de propulsión? Esa es una de las barreras que la ciencia o el planteamiento ortodoxo nos da para con el fenómeno, para aceptar la hipótesis extraterrestre. Me parece un problema grave, y de hecho yo es una de las barreras que me encuentro para poder plantearme ese fenómeno que está a lo largo de la historia, todo este juego. Andreas el martes nos hablaba, por ejemplo, de la visión de Ezequiel. A lo largo de toda la antigüedad nos encontramos un montón de enigmas que, reflexionando un poco sobre ello, yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar un poco, usar un poco el sentido común. Resulta muy difícil asumir la imagen extraterrestre convencional, una nave extraterrestre. La misión de Ezequiel, por ejemplo, ese patente que hizo ese ingeniero de la NASA, hablaba de una nave con unos sistemas de autogiro, con una especie de hélices. Yo no creo que se pueda hacer un viaje intergaláctico, interestelar, ni siquiera interplanetario, con un helicóptero, ni con un avión a hélice, ni nada por el estilo. La astroarqueología, que es una disciplina que atenta contra nuestro ego totalmente, está llena de esas supuestas evidencias, las pistas de Nazca. Yo no creo que una nave extraterrestre con una tecnología tan fascinante que tendría que rayar casi en lo divino, anular esa masa que va creciendo proporcionalmente a medida que se acerca a la velocidad de la luz, suponiendo que superen la velocidad de la luz, otros planteamientos, no creo que necesiten pistas de aterrizaje, porque los ovnis, el fenómeno ovni hace lo que le da la gana, y todo lo que nosotros podamos imaginar en el fenómeno ovni ya está en algún caso. No hay más límite que la imaginación para el fenómeno ovni.
los agujeros de bala, el cráneo de Brocken y el cráneo de la Moya, esos cráneos son agujeros de bala. Yo no creo que un extraterrestre venga a una nave fantástica y se pegue a tirar tiros con una escopeta de cartuchos. No es coherente, no es lógico. Ese es el problema. Por eso el fenómeno es muchísimo más complejo. Y utilizar estos argumentos para atacar el fenómeno, basándose en la hipótesis extraterrestre, pienso que no es ético. Es lo que en muchas ocasiones hacen los escépticos. Los hombres son marcianos, los ufólogos son ¿cómo los llamaron? Fauna, novasólogos, somos unos novasólogos, somos ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no cobramos $250,000 de pesetas por conferencia, como algunos escépticos. Ese sería otro tema a discutir. Pero el fenómeno es muy joven, evidentemente complejo, pero real. Y quizá cuando podamos asumir o imaginar siquiera un sistema de propulsión capaz de enfrentarse a esa barrera que es la velocidad de la luz, que es la misma para el viaje fuera de la galaxia que probablemente para ese supuesto paso de dimensiones que son las hipótesis con las especulan. Cuando lleguemos a ese punto tan importante, quizás estemos en posición de enfrentarnos científicamente a la hipótesis extraterrestre. Bueno, yo quería hacer 3 preguntas puntuales. Una era, Javier Sierra, en relación a que nos explicara un poco más el concepto ese de que ha hablado de contagio, porque ha hablado de un contagio muy particular, el de varios vecinos en una misma casa, pero no ha hablado de otro contagio que creo que es mucho más importante, que es el que produce el propio investigador. A la hora de ir a hacer una serie de preguntas, muchas veces, evidentemente sin existir una manipulación descarada, consigue modificar y llevar un poco muchas de las contestaciones hacia su propio campo. Una segunda pregunta era para Guijarro. Guijarro ha hablado de lo de la hipnosis a nivel de la regresión en los supuestos contactados. Yo quisiera que explicara un poquillo mejor esta situación porque, hay 3 puntos muy claros dentro de la hipnosis. El primero, una hipnosis, si no existe un registro fisiológico, la existencia de la persona puede en un momento determinado estar aparentando que está en un trance hipnótico cuando no existe tal trance, sino simplemente es la comodidad de seguirle la corriente al supuesto investigador. Entonces, eso lógicamente, mientras no exista un registro fisiológico, no existe una posibilidad de decir que esa hipnosis ha sido válida. Y lo cierto es que la mayoría de estas supuestas regresiones que se hacen habitualmente y en el caso de los contactados nunca se hace con registro fisiológico. Por otro lado existe la existencia de que la mayoría de los casos de regresión que yo he leído, en ellos existe una direccionabilidad clara por parte del investigador. O sea, la persona va a buscar unos datos determinados y a la hora de la verdad, claro, evidentemente consigue encontrar lo que quiere. Por un lado, porque la persona conoce ya, puede haber unos datos que ya conozca en relación a la existencia de estos supuestos abducciones, y por otro lado la existencia de que en un momento determinado lo que no se conoce, esta persona, aunque esté en un trance hipnótico, dando por base que estuviera, su posibilidad de fabular sigue existiendo. Bien, respondo a la primera pregunta. Desde luego, yo no creo que en algunos casos, en otros desde luego sí, el investigador sea un virus y que se dedica a contagiar a las gentes a las que va preguntando. Sí que se han dado investigaciones y sí que hay personas, pero más que investigadores, o por lo menos investigadores formados, eso ha sido un problema de los periodistas no informados, que se han ido a entrevistar a personas y dicen, oiga, ¿cómo era la nave extraterrestre que se vio? ¿Y de qué color tenía la piel los extraterrestres que pudieron descender de la nave? Eso obviamente está dirigido. Luego hay otra cosa, y es que en los casos de contagio, por lo menos en algunos de los casos que yo considero de contagio, en los que ha habido esa especie de transmisión de la fenomenología de un individuo a otro, que en ocasiones ni se conocían entre sí, hay una serie de elementos que son independientes, que no tienen nada que ver con el investigador. Personas, por ejemplo, que comienzan a ver fenómenos, que los ve también su familia o algunas personas, que toman fotografías de esos fenómenos. Esa misma circunstancia, por ejemplo, se repite en otras personas con fotografías idénticas en unos puntos y otros, y las máquinas fotográficas se contagian. Y existen una serie de evidencias circunstanciales, de elementos físicos, incluso fenómenos paranormales vinculados a la fenomenología OVNI, que se repiten sistemáticamente y que no controla el propio testigo, ni por supuestísimo controla el investigador. Es decir, yo no creo que el testigo controle, por ejemplo, la aparición, como también se comentó aquí en el recurso del curso, la aparición de una fenomenología poltergeist, ni que tampoco lo controle el testigo. Sin embargo, eso se ha producido después de un incidente, y un incidente idéntico sucedido en las mismas fechas, por ejemplo, provoca el mismo efecto en otra persona completamente distinta, que a lo mejor estaba viviendo en el mismo radio. Yo lo que me refiero es a ese tipo de contagios, ¿no?, en los que el investigador directamente no interviene.
y el investigador, o por lo menos en el caso de las investigaciones que he hecho, va comentándole: ah, pues yo, el vecino del cuarto, resulta que ha visto una cosa, vaya usted y tómese un café con él. No, va a mentir. Muchísimo. Dicen que en una buena pregunta está ya implícita la respuesta, y en este caso, Manuel, ya te has respondido tú mismo, pero para el resto de congresistas o de asistentes al curso, pues sí, habría que matizar que efectivamente la hipnosis no es, mucho menos, un método fiable de investigación. En su día la CIA trató de utilizarlo para encuestar o para interrogar a sus potenciales enemigos, y sin embargo tuvieron que desechar la hipnosis porque efectivamente se podía mentir en la hipnosis. Hay un estudio realmente interesante hecho a ese efecto por el doctor Alvin Lawson, quien, partiendo de la base de un cuestionario guía en el que intencionadamente se trataba de encauzar un determinado caso imaginario, cuando formulaba ese cuestionario guía, que creo recordar eran 8 preguntas al testimonio de la supuesta abducción, revestía esas afirmaciones, digamos, subliminales, con toda una estructura que recordaba poderosamente los episodios de abducción contemporáneos, lo que hacía pensar que desde luego existía en nuestra mente todos los aditivos necesarios para revestir un modelo determinado ante una pregunta determinada. Por lo tanto, la hipnosis no es un método fiable. Aún así, existen algunos casos realmente interesantes de mencionar. En el mismo estudio de Alvin Lawson había una conclusión que yo quiero hacer notar al resto del público, y es que los sujetos que habían sido alumnos de universidad estudiados tras la hipnosis no tenían una perturbación de la conciencia como los supuestos abducidos, y asimismo existían una especie de amnesia que los que habían sido hipnotizados simplemente sin haber padecido nada no tenían, y que sin embargo los supuestos abducidos sí mantenían. Por lo tanto, esto tal vez pueda ser una pista o un dato que debamos de tener en cuenta. Asimismo, se ha hablado en reiteradas ocasiones de que muchas de los efectos fisiológicos encontrados en partes del cuerpo, tales como estigmas o dermatografías, son debidas precisamente a la autosugestión. Yo quiero romper ese tópico precisamente porque brindo, tal como hacía también Philip Glass el otro día, brindo a cualquier parapsicólogo a que demuestre realmente la sangración, no el enrojecimiento o cualquier otra digamos, alteración dérmica, sino la herida sangrante de un estigma por sugestión. Brindaría esa posibilidad. Y entre otras cosas, yo introduciría, tenemos que acudir también a la religión, el caso de San Francisco de Asís, al que después de muerto se le seguían abriendo y cerrando los estigmas, con lo cual no puede existir o no puede mediar una sugestión. Y lejos de afirmar que hay una intervención divina en todo eso, probablemente la explicación sea otra. Pero quiero hacer notar también ese aspecto. Yo rogaría por la escasez de tiempo que las preguntas fueran muy concretas, por favor. Javier Sierra, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que los extraterrestres, yo pienso que son la minoría de los casos de la casuística mundial, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso mismo quiero que nos digas, que nos expongas por lo menos 1 o 2 casos de la casuística mundial que tú creas que puedan ajustarse a la hipótesis extraterrestre. Bueno, que se pueda rasgar las vestiduras a alguien. Yo he investigado 2 casos, últimamente, que han sido recogidos ampliamente en la literatura mundial, ante los cuales, por lo menos ante uno de ellos, era absoluta y tremendamente escéptico, y que para mí han marcado un poco el entendimiento del fenómeno OVNI, por lo menos en los últimos años. Uno de ellos, y digo que pese a que pueda rasgar las vestiduras a alguien, es el caso del OVNI estrellado de Roswell, en Nuevo México. Hasta que no fui a Roswell, Nuevo México, a investigar el asunto, a entrevistar a Walter House, que es el último militar vivo que queda directamente relacionado con esta historia, hasta que no estuve viendo el lugar de los hechos, entrevistando a otros investigadores como Clifford Stone, que ha estado implicado hasta el cuello en la obtención de documentos,
Y hasta que no he podido contrastar esas informaciones y descubrir también agentes de desinformación que estuvieron tratando de enredar todo este asunto, pues el caso realmente a mí no me parecía serio. ¿Por qué? Porque, pecando de hipercrédulo, me creía la explicación de que aquello podía ser un globo sonda. Pero, por ejemplo, cuando Walter Haut desmenuza, o por lo menos me desmenuzó a mí, el caso, este hombre fue el que dio el comunicado oficial de que había salido estrellado un platillo volante. Apenas habían pasado unos días del inicio de la era moderna de los ovnis, que además ahora se celebra el 45 aniversario. Y la Fuerza Aérea no tenía ningún tipo de restricción con respecto al tema. Por lo tanto, este hombre, que no había oído hablar de platillos volantes, por lo menos desde el punto de vista restrictivo, sí que lo había leído en la prensa, dice, bueno, pues ya estrellado un platillo volante. Y lo comunica así. Bueno, a las 24 horas, es decir, después de aparecer en los periódicos, recibí una llamada de Washington diciéndole que por favor hiciera, bueno, le ordenaban, no le pedían por favor, le ordenaban que desmintiera este asunto, diciéndole desde Washington que no tenían ni idea de lo que había pasado allí, que allí se había estrellado un globo. Luego hay otros testimonios en los siguientes circunstanciales. Y hay otro caso que a mí me inquieta bastante, que es el caso de Deep Waters, donde el 25 de diciembre de 1980, coincidiendo con un montón de avistamientos en otras partes de Europa, algunos de ellos explicables, por cierto, pero no todos, un ovni estuvo, al parecer, durante 3 días aterrizado en el bosque de Rendlesham, y al parecer allí hubo algún tipo de intercambio militar entre los tripulantes de este ovni y los ocupantes de la nave. Y esos dos casos en concreto, después de incluso haber hablado con algunos de los testigos directos de este asunto, y después, insisto, de haber visto con mis propios ojos, lo cual equivale también un poco a ser algo escéptico, de haber visto con mis propios ojos el lugar de los hechos, haber entrevistado a personal militar que todavía está allí, la cosa adquiere un cariz bastante distinto a cuando lo veo. Son dos casos, te digo, últimos, que a mí me han llamado poderosamente la atención. No, coincido con José Guijarro a la hora de que el análisis de cada caso debería ser hecho por un equipo multidisciplinario, porque realmente es imposible que una persona pueda tener todas las características de ser astrónomo, técnico radar, psicólogo, sociólogo, antropólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría también que vuestros equipos científicos de apoyo o docentes de investigación de campo hubieran podido estar aquí para contarnos sus opiniones. Pero sobre todo lo que más me maravilla de la nueva ufología, rindo el caso a los investigadores, ya que Javier Sierra decía también que los ufólogos son un campo de estudio de la ufología, me maravilla que no solo sois capaces de investigar miles o decenas de miles de casos, sino de publicar y aparecer cotidianamente en los medios de comunicación, no solo hablando del tema OVNI, sino hablando del tema OVNI, de las apariciones, de las sectas satánicas, de monjas ubicuas, santos que dejan de estar, para psicología de Semana Santa. Me parece realmente maravilloso. Os doy una enhorabuena, porque los pobres científicos sabemos probablemente de 2 o 3 cosas solamente. Pero sí brindo a la ufología española la oportunidad de estudiar este caso como la muestra más clara de las alteraciones genéticas que están provocando los extraterrestres entre nosotros. Resulta curioso, Javier, que precisamente de todos los temas que hablamos nosotros, inmediatamente habláis vosotros para contradecirlos. Pero un momento, por favor, un momento. Aunque ya sé que no tengo nada que ver con la mesa, yo quiero recordarle al público que está aquí una nota de las muchas que han salido en la prensa, mientras que el señor Javier Armentia, que es el señor que acaba de hablar, decía que es impresentable que la Complutense organice un seminario de este tipo. Y yo me pregunto qué hace usted aquí. Solamente un breve comentario. Sigo pensando que es impresentable que no se haya organizado un encuentro de extensión cultural de este tipo. Estoy aquí porque quizás la Universidad Complutense de Verano sea también tan impresentable de organizar una mesa redonda sobre todo sobre ese mismo tema, pero visto desde otra opinión. Yo me había matriculado como becario, creo que como cualquier persona estos cursos serán abiertos. No sé si el señor director tiene la potestad de prohibir que alguien me diera. Y yo estaba matriculado como becario, creo que se me había aceptado incluso la beca, lo que pasa es que fui solicitado que viniera como ponente de otro curso. Esa es la razón, no cobro 250.000 pesetas. Y sí, pero si alguien está dispuesto a pagar eso porque diga tonterías, por favor, contacte conmigo en cualquier momento. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero ahora, dado que se ha presentado esto, pues voy también a opinar. Entonces, yo pienso que atacándonos unos contra otros no nos adelanta nada, porque estamos destruyéndonos y perdiendo muchas energías. Entonces, quedan 8 minutos.
Por favor. Bueno, pues hago la pregunta entonces. Bueno, pero nada más una palabra. Hay personas intermedias que no son tan radicales en un otro extremo que estas, yo me gustaría, y hago la invitación, los que tengan influencia en la Complutense y en la cultura, para que hagamos una síntesis de conocimientos. Y ahora voy a pasar la pregunta. Porque no puedo hablar más, claro. Bueno, entonces, aquí se está hablando de dominar la materia, o sea, de que se está dominando la materia, los fenómenos y tal. Se habla también de la polaridad, de las polaridades, los polos contrarios. Yo quería preguntar si se está investigando esto de la materia y antimateria como medios de estos poderes. Si se está investigando, pues se sabe algo. O sea, la polaridad contraria. Porque ya no entienden los que me entienden. Todo esto de la materia, la antimateria, los campos unificados, los agujeros negros, son un montón de temas muy sugerentes que nos hacen usar la imaginación y que en muchas ocasiones se tratan de relacionar con el fenómeno OVNI para buscar posibilidades en hipótesis extraterrestres, pero no son más que eso, por desgracia. Y además son también argumentos que se han utilizado en muchas ocasiones muy ágilmente para atacar la investigación que hacemos los que nos consideramos escépticos y objetivos. Yo por lo menos me considero así. Yo ofrezco lo hago públicamente 1 millón de pesetas, o 2, o 5, o los que sean. Ofrezco 1 millón de pesetas a quien me traiga una sola prueba de que hemos sido visitados por astronaves extraterrestres. Esto lo hacen los escépticos, pero tiene trampa. ¿Por qué? Una fotografía, por fascinante que sea, no es verdad. Se está comercializando en Estados Unidos aeronaves a base de turbinas espirales de 4 o 5 metros a 11 millones de pesetas. Yo compro un cacharro de estos, le pongo más ingalín de Mariusa y saco los dedos, entonces. Estimaciones. Después de ver encuentros en la tercera fase o la guerra de los mundos, se puede hacer cualquier cosa en estimación, eso no muestra nada. Los aterrizajes, las huellas, los mejores testimonios, los avistamientos, eso no son pruebas, en tanto que van en contra del dogma científico. Es uno de los muchos argumentos y es otra reflexión. Yo les invito para jugar con los hechos. Es absurdo. Yo también ofrezco un millón de pesetas aquí que traiga una prueba porque sé que no puedo. La lógica, el descubrimiento, la filosofía, son las herramientas que tenemos para explicar las cosas. No esas especulaciones tan paupérrimas que nos demuestran que algunas personas hacen una humilde utilización de las cosas. Por 2 razones en mi caso. Salta a la vista que quizá no sea el más joven de todos los que están aquí. Y otra confesión que voy a hacer, que yo he venido aquí con notorio situación singular en mi entorno familiar, respecto que al cabo de 40 años de haber vivido en la universidad y llevado mi trasero por los bancos y dado algunas clases, pudiera apuntarme a un tema de ovnis y de extraterrestres que no puedo ni tengo por qué apuntar, también me apasiona. Por tanto, yo me apunto a tanto de los expertos, que no es recomendable ninguna materia de ciencia. Yo he existido con menos escepticismo, que aquí yo he de contestar a la mesa redonda de la otra noche. He de hacer la excepción que me he reservado para el final por merecer esa pequeña tolerancia que me permita y que haré lo más breve posible. Pero tengo, por fin, una observación que decir a los componentes de esa mesa redonda, y es que en mis 40 años de universidad, ningún profesor, lo sea efectivo o entre comillas, se ha dirigido a sus alumnos para defender una tesis diciendo porque le da la gana. Ni tampoco se ha dirigido a un auditorio advirtiendo que no hablará términos científicos porque no se le iba a entender. Si no se le iba a entender, está obligado a explicar. Tampoco ha existido una mesa redonda para que se me cuente la necesidad de unas inscripciones o exclusiones de un curso que lleva en marcha el
yo estudio filosofía en la Complutense y entonces este año hemos celebrado un seminario sobre Galileo y la ciencia, ¿no? Entonces yo en ese seminario he comprobado que hay mucha ignorancia sobre lo que es el trabajo científico. En realidad es un trabajo muy oscuro, muy dedicado, muy lento, con pocos resultados brillantes y que muy de tarde en tarde da frutos. Entonces, en concreto, yo quería decir que una de las conclusiones a las que llegamos es que el entusiasmo de Galileo en sus creencias fue bastante perjudicial para la investigación y que otros personajes, como por ejemplo Kepler, que tenían quizá menos entusiasmo, pero mucha dedicación, mucha observación y mucho estudio, habían llegado a muchos trabajos que luego fueron despreciados. Entonces quiero decir, como aquí se habla del futuro de la oncología, creo que sería importante que yo empezara a ver dosieres serios, donde se recogiera, se ha observado esta huella, testimonios, todo un dossier completo como puedo verlo en el mundo científico. Eso es lo que hace falta, una seriedad, eso es lo que necesita ahora mismo la oncología. Seguidamente confirmado por todo un cuartel de la Guardia Civil, que se pone en contacto con el Centro de Control del Aeropuerto de la Barcelona, que a su vez avisa al Ministerio de Defensa. Este tráfico no identificado aparece, que ha sido registrado previamente, aparece en dos radares, uno militar, radar primario, uno militar y otro civil. Posteriormente hay toda una serie de datos fascinantes sobre altitud, velocidad, trayectoria, que están siendo registrados minuto por minuto en este informe. En un momento determinado, concretamente, a las 21:36, casi después de una hora, que ese objeto esté paseándose descaradamente por encima del cielo gallego, notifica el radar militar de Barranca que ese eco se convierte en 3. Un eco se convierte en 3. Y una nave pues son 3. Tenemos tal volumen de información, estudios clínicos sobre huellas, tenemos análisis estadísticos, tenemos todo lo que te dé la gana. Desde 1947 se habla de millones de casos. Es tal volumen de datos que hay, que yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que tenemos todas las piezas de rompecabezas, todo lo que podamos exigir. Otra cosa es que nos sentemos antes o que a veces empecemos a contar. No, perdona. Mira, te voy a prometer, perdona, voy a contestar también que no tenga nada que ver. En la oncología en España, por desgracia, y de verdad que lo digo, después de más de 25 años dedicado a la oncología, ha sido un reinado, unos reinados. Todo el mundo se ha querido encontrar en posesión de sus pequeños tesoritos, que eran sus investigaciones y sus trabajos. Por más que haya querido enviarnos a la gente nuestros trabajos para que se publicaran, para que salieran, para que hubiera un gran dossier, eso no lo consigue. Lo triste es que este curso no haya servido para eso, ¿no? Hubiera sido un buen final. Esos reinados de Cristo hubieran terminado. Por desgracia no. Por eso no nos llegan esos informes. Pero sí. ¿Me explico? Por eso te respondo. Yo me alegro que haya esos trabajos de los que habla Manuel Carballal, pero son necesarios más. Y además hace falta, creo que la actitud científica es muy necesaria, la actitud de duda. Y como dice Popper, de falsar la ciencia, esto no va a ser una epistemología oncológica. Hay que denunciar los propios investigadores los casos falsos, las mentiras. Pues es vuestro trabajo denunciar las mentiras, o no mentiras, para no llamarle mentiroso, vamos a decir sugestionado. Hay que denunciar eso. Yo creo que ahí es por falta de información, porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos estado denunciando casos falsos, manipulaciones. Nos está hablando de malinterpretaciones y hemos publicado los trabajos y los trabajos están públicos en medios de comunicación. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Pues mira, ha pasado una cosa muy curiosa, que casi nos parten la cara los dos bandos. O sea, por un lado, los que creen en los ovnis por haber publicado un caso falso. Entonces dicen, hombre, pero ¿cómo publicas este caso falso? Y cuando publicamos un caso que creemos que es auténtico, vienen los que creen que todos son falsos y también nos quieren partir la cara. Yo creo que esa es neutralidad y por ahí sí que se puede avanzar y tratar de hacer